calor puede irse por esos dos caminos, y eso es una resistencia en paralelo. Mi duda es porque cuando usted hizo la operación de sacar las resistencias térmicas de B y de C, nos explicaba que tendríamos que como que partir el flujo en dos, o eso yo entendí. Por eso es 50 para B y 50% para C. Pero cuando estamos resolviendo, cuando estamos sustituyendo en la fórmula de las resistencias por conducción, que es el espesor entre la conductividad térmica, los dividimos entre 0.5, y eso tengo entendido que sería como multiplicarlo por 2. Entonces, quería saber por qué es que si vamos a dividir entre el flujo entre B y C, porque esas dos están en paralelo, ¿por qué tenemos como que multiplicar por 2 esas dos resistencias térmicas? Ok. Bueno, 2.9 sale. Cuando están en serie no hay problema, ¿verdad? Estas resistencias están bien en serie, ¿de acuerdo? Sí, profe. Bueno. Placas compuestas. Aquí está. Para placas compuestas, si están en serie, lógico, aquí tenemos las fórmulas que en su momento requerimos para ir calculando cada una de estas resistencias. Las resistencias de conducción en serie, en tanto para A, para B, para C, y si lógico hay convección en los extremos, pues lógico las resistencias convectivas, de interna como convectiva externa. Todo el sistema está en serie. Resolvemos la resistencia total y calculamos el flujo de total o específico si no conocemos el área perpendicular a la dirección en que se está evaluando dicho flujo. Bien, cuando hablamos de placas compuestas también pueden estar conectadas en paralelo, y para ello mencioné que tendríamos, apoyándonos de esta figura, el análisis de las fórmulas. Por lo tanto, creo que ya se ve mejor, sí, ¿verdad? Sí, se ve bien, profe. Bien. Démonos cuenta que en un circuito donde la transferencia de calor se evalúa en paredes compuestas pero en serie paralelo, que ya lo visualizas que está en la página 40 de los apuntes de la unidad 2, aquí involucras este análisis donde te das cuenta que la placa de A está en serie con la placa de D. Por lo tanto, estas dos resistencias se encuentran en serie, pero las resistencias intermedias de la placa B y C están conectadas en paralelo, ¿sí?, para este flujo de calor que se está suministrando, ¿sí?, de TS1 hasta TS4. Estas resistencias que están en paralelo las tenemos que resolver con una fórmula que nos permita simplificar de un flujo en paralelo, llevarlo a un sistema en serie. Por lo tanto, estas dos resistencias las vamos a evaluar para obtener una resistencia producto de estas dos que están en paralelo, para que nos quede una resistencia que se va a contemplar y que va a estar en serie con las otras dos. Por lo tanto, mencioné que para este caso, aquí está presente la Y de B y la Y de C correspondiente a ese espesor, que en este caso X de B es igual a X de C, porque es el mismo espesor, y la altura, pues lógico, aquí la tenemos en el lado izquierdo. Teóricamente, tenemos que tener este circuito térmico equivalente para saber cuáles son las que vamos a, cuántas resistencias y cómo están conectadas. Por lo tanto, después de visualizar nuestro circuito térmico, tenemos que obtener una resistencia térmica por conducción, producto de las dos que están en paralelo, que sería la resistencia térmica por conducción de BC. Y esa resistencia ahora sí se puede sumar con las otras dos que estaban en serie para obtener el flujo de calor específico. Y si se conoce el área, pues lógico, un flujo de calor total por conducción, ¿sí?, como lo vemos en esta figura. Si hay convección en los extremos, pues ya sería conducción y convección, con sus respectivas resistencias. Démonos cuenta
que cuando hablamos de que tenemos dos resistencias en paralelo, tenemos que hacer uso de esta ecuación, la 246. Pero para encontrar cada una de estos valores de la resistencia B y C, necesitamos ocupar la ecuación 246A y la 246B, que te dice que la resistencia térmica por conducción, ¿sí?, de la placa B es igual a la X de B entre el producto que te resulte de Y de B por K de B. Lo mismo para la otra resistencia, X de C entre Y de C y K de C respectivamente. Teniendo estas dos resistencias ya calculadas, las sustituyes en esta fórmula para calcular la resistencia térmica por conducción de BC, producto de dos resistencias que estaban en paralelo, el producto de B por la de C entre la sumatoria de B más la de C, y te arroja este valor que lo vas a sustituir en esta ecuación y encontrar ahora sí la resistencia total. ¿Queda claro? Sí, es que no me había percatado de esa fórmula, las 246A y la B, que abajo involucran como las alturas de las paredes, ¿no? La Y de B y la Y de C. Entonces, por eso fue que pusimos la mitad y la mitad en el 2.9, ¿no? 0.5 en la de B y 0.5 en la de C. Ok. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Y si no quieres utilizar estas dos fórmulas, la 246A y la 246B, que lógico las requieres para encontrar y ocupar el cálculo de una resistencia BC, producto de dos en paralelo, con la 246, puedes utilizar de forma directa esta, la 247, como la vemos aquí. En esta fórmula, en la 248, se tiene la resistencia de A, la resistencia de BC en una sola ecuación que es la 247, más la resistencia de D. Lógico, esto hasta aquí sumándolas sería la resistencia total, pero recordemos que el coeficiente total de transferencia de calor, conocido como U mayúscula, es el inverso de la resistencia total. Por eso todo esto a la menos 1 te da el coeficiente total de transferencia de calor U. Y ya esto se los expliqué, quedó grabado aquí mismo en una clase cuando expliqué la teoría, y que es donde les he pedido que con toda confianza se apoyen. Pero bueno, ya te expliqué tu pregunta puntual y quedó resuelta esa parte. ¿De acuerdo? Sí, profe. Y una pregunta, si para el paralelo no nos dan las alturas, ¿lo dejamos así tal cual? Si nada más dividimos el espesor entre la conductividad térmica. No, debes de contemplarla. Aquí en este problema date cuenta que aquí hay una línea de centros, tenemos simetría, y por eso es que aquí le di 0.5 a Y de B y 0.5 a Y de C. Y aquí lo tenemos, ¿sí?, donde esas dos resistencias de B y de C, que para este caso sigue siendo esas placas. Lógico, pudo haber sido una resistencia de F, dependiendo de cuántas resistencias se tengan, pero aquí te das cuenta que ese 0.5 está involucrado con esa Y de B y la Y de C respectivamente, que ahora sí, de estas dos resistencias que calculas, utilizas esos valores para traértelos a la ecuación 246 y encontrar la resistencia de BC, producto de esas dos resistencias que en su momento estaban en paralelo. ¿De acuerdo? Sí, profe, ya. Muchas gracias. Sale. Si no tuviéramos ese valor de Y de B, como es este problema, ya explicamos el 210 también, ¿no? Sí, profesor, disculpe. ¿Qué pasó? Yo tengo duda en el 210. Ok, pero ya lo expliqué en la clase anterior. Sí. El 210, perfecto. Entonces vamos a poner en pantalla dos archivos. Problema 210 y los que tengo resueltos del 2.1 hasta el 2.12. ¿Cuál es tu duda sobre este tema, ese problema? Bueno, para sacarla acá tenemos que sacar una temperatura promedio y de ahí sacarla acá, ¿no? Bueno, en este caso para el acero ahí sí 304. Exacto. Sumar las dos temperaturas, dividirlas entre 2 y con esa temperatura sacarla acá. Ok, tener primero en cuenta a qué temperatura sometes el material. O sea, este tornillo que vemos aquí, que ahorita les estoy mostrando, permítanme, ahí lo tenemos. Démonos cuenta que es un tornillo de acero al carbón, que nos dice qué clasificaciones, pero nunca nos dieron aquí la K del tornillo.
pero el tornillo lo está sometiendo desde TS1, esta temperatura extrema interior, a una temperatura extrema exterior. Ambas temperaturas es la más alta y la más baja a la que está sometiendo el tornillo. Y para entrar a las tablas, para encontrar la K de esta, K subíndice D del tornillo, ¿sí?, requieres conocer a qué temperatura promedio se está sometiendo el tornillo. Suma 200 más 21, por favor, con la calculadora. Apóyenme. 221. Ok, 221 Celsius, ya las está sumando, ¿sí? Pero eso agrégale, bueno, aquí ahorita nos faltaría dividirla entre 2. 221 entre 2, ¿cuánto te da? 110.5. Ok, más 273.15. 383.65. 383.65. Por lo tanto, ¿sí?, en nuestro anexo de tablas vamos a buscar este acero, clasificación 304, pero lo vas a buscar entre 300 y 400 con esa temperatura promedio. ¿Sí estoy bien? Sí. Por lo tanto, Bueno, es que mi duda era que en la K me había salido un valor y usted tenía otro. No sé si la había sacado mal, ok, pero tal vez aquí en este problema, esa K fue referenciada con este valor 200, el 12.6, ¿sí?, la K, y 400, el 16.6, ¿sí? O en su momento, K de 400, 16.6, y la K de 300, que es 14.9. Si tomas en cuenta, lo más exacto sería 300 y 400. También se acepta este de 200, pero aquí yo tengo que en su momento involucrar dos interpolaciones. Interpolar con 200 y 400 y con 300 y 400 para tener el valor de K que le corresponde a cada una de esas interpolaciones y visualizar. Por eso aquí, si nos damos cuenta, en la solución, aquí no tenemos los datos a un costado, lo que yo les he pedido que en su momento deben de agregar. Deben de agregar esa información, tal como yo les he platicado y se los he explicado, que debemos de visualizar fórmula de regresión lineal, pero en PDF aquí está. Debemos de visualizar esto. Debemos de colocar qué material, a qué temperatura, de qué página, a qué anexo nos estamos apoyando, y todo lo que está en azul, tabularlo, ¿sí? ¿A qué temperatura? ¿Cuál es la K que le corresponde para poder hacer uso de esta fórmula que está con verde? Sustituir valores, despejar el valor que vamos a encontrar y tener el valor que le corresponde a esa K, ya sea con la fórmula de regresión lineal o en su momento tabular todo esto nuevamente, lógico, indicando aquí qué material, en qué anexos nos vamos a apoyar para ese material, proporcionar los valores de temperatura de K, utilizar esta ecuación que les dije que iba a ser una ecuación que nos iba a auxiliar para interpolaciones lineales, de forma tal que le ponemos aquí X anterior, X continua, X posterior, Y anterior, la Y que vamos a encontrar, la Y posterior, sustituimos los valores y de esa manera encontramos el valor que nos arroja la K del material que debemos de encontrar a esta temperatura promedio. ¿Hasta ahí voy bien? sí, profesor. ¿Sí? Aquí lamentablemente, ¿sí?, este joven que le pedí que me compartiera este archivo y lo guardé, le faltó aquí tabular en un costado, ¿sí?, estos valores que él está extrayendo de este anexo de tablas, que es en la página 253, y que no puso cuál K le corresponde a esa temperatura, y que pudo haber sido la de 300 con 14.9 o la de 200 con 12.6. Esta sí no hay pierde, 400 Kelvin, 16.6, interpolar y encontrar esta K de 16.24 watts metro Kelvin. ¿Es correcto? Bueno, a mí me dio de 16.32.
Perdón, no te escuché bien tu pregunta. ¿Perdón? No, que a mí me dio de 16.32, pero no varía mucho realmente. ¿Con qué valores interpolaste? Con 300 y 400. Ok, 300 y 400, 16.32. Sí, Ok, haz esa interpolación, pero ponle este valor de 200. A ver, deja ver, creo que aquí tengo la anotación. Es ejemplo 2.9. Ok, si haces esa interpolación con este valor de 2. Te va a dar esta cantidad si le asignas este 12.6 a 200 Kelvin y 400 Kelvin 16.6. sí, profesor, sí me da ese, el de 16.24. Ok, démonos cuenta que por eso es que les pido que aquí a un costadito me pongan estos valores que extraen de tabla, como ahorita hace un rato les acabo de mostrar la información, de tal manera que podamos saber qué valores estás asignándole a cada K y a qué temperatura para que nos arroje esta cantidad. Lógico, aquí es 16.24 y con el valor de 300 te da 16.32, que al sustituirlos yo voy visualizando qué valores, cómo va tu secuencia y voy asignándole, digamos que el reactivo que le corresponde a ese valor que estás calculando. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Bueno, Sí, también sí. tenía otra duda. ¿Cuál? En cuestión a YD, por lo que vi, eso es la área del círculo, bueno, área del tornillo y la área de la sección que estamos analizando. Es correcto, vas a ocupar estas dos áreas. Recuerda que la Y de cualquier placa es un valor adimensional. Por lo tanto, aquí me apoyé del problema, como lo podemos ver en pantalla, y si el problema me está dando como referencia a esta área en metros cuadrados para la placa, como lo podemos visualizar en pantalla, ¿sí? Visualizo que a una distancia de punto 315 metros por punto 315 metros en el eje X y en el eje Y se posiciona el primer barreno, que es donde va a quedar un tornillo. Por lo tanto, hay una área de placa, ¿sí?, que vale 0.0992 metros cuadrados. Y este tornillo que se ve aquí en la figura, que es un barreno o un punto negro, se retira el material de las placas para introducir un tornillo de 10 milímetros, 0.010 metros. Por lo tanto, el tornillo tiene este diámetro y el área de ese diámetro del tornillo es pi por diámetro al cuadrado entre 4, ¿es correcto? Sí, bueno, sí, de hecho sí me dio esos valores y todo. Mi duda es más que nada si es la área de completa del tornillo no se divide entre 4. Es que viendo la imagen que está presentando, ¿Sí? el tornillo se parte en 4. Bueno, las líneas parten en 4 el tornillo. Ok, la línea de corte, ok, pero acuérdate Ajá. que el tornillo se está posicionando en ese centro donde va a ocupar todo el diámetro del tornillo, ¿sí? Toda esa área va a transferir calor. Sí, a pesar de que vamos para el siguiente cuadrante y vamos recorriendo las áreas a los 4 tornillos, sí, pero estamos evaluando el tornillo, no una cuarta parte del tornillo. El flujo de calor no le vas a decir, a ver, no seas malito, no te salgas del límite y vete en una cuarta parte del lado izquierdo superior donde está el tornillo. No, el flujo de calor va a transferirse a través de todo el tornillo, desde TS1 hasta TS4. ¿Sí estamos bien? Ah, ok, profesor, sí, sí. ¿Sí? Y es por eso que nada más se analiza este tornillo y que ahora sí, yo sé que aquí hay una distancia, ¿sí?, pero que en el corte seccionado de B a B' tenemos esta vista con ese corte, la que tenemos aquí del lado izquierdo, lado derecho, perdón, y podemos visualizar a detalle este tornillo de acero al carbón. Perfecto. ¿Cuál es la K? Ya la calculaste. Pero ahora, ¿a qué distancia vas a evaluar entre las placas que van a transferir calor por conducción y el tornillo que está en paralelo? Es una Y adimensional que en su momento es como una separación
que tú le indicas, hacia acá se va un flujo de calor y hacia acá se va otro porcentaje de flujo de calor en esa separación de Y de D. No es una Y de tantos milímetros o centímetros o pulgadas, es un valor adimensional que te va a permitir ramificar ese flujo de calor en dos direcciones. Y es por eso que aquí se hace presente que de este circuito térmico equivalente, que el flujo de calor en TS1 se ramifica hacia dos direcciones. La resistencia de A más la de B y la de C en serie se pueden sumar, pero esa resistencia de ABC se encuentra en paralelo con la resistencia del tornillo y por lo tanto estas dos resistencias ya las tienes que evaluar para encontrar, ¿sí?, el valor de esa resistencia total. No sin antes evaluar cuál es esta Y de D que le corresponde, que se separa de las otras dos resistencias que están en serie. Y es por eso que hacemos presente este comentario. Si las áreas de las placas tienen este valor de 0.0992, ¿cuál es el área del tornillo? Para que Y de D la evalúe yo con el área del tornillo entre el área de las placas, elimino los metros cuadrados y ya tengo una Y de D adimensional de 7.900 y feria por 10 a la menos 3. ¿Cuál es la X de D? Visualiza aquí en el dibujo del lado derecho que X de D de todo el tornillo va a abarcar estas distancias de 30 milímetros más 80 milímetros más 30 milímetros. Sumadas nos dan .140 metros desde TS1 hasta TS4 y es este valor que está del lado izquierdo de .140 metros entre la Y de D y entre la K de D que acabas de obtener interpolando y ya puedes conocer la resistencia de D, que ahora sí la utilizas para que esa resistencia de D con la resistencia de ABC que vale 1.221 metro cuadrado Kelvin, aquí la llevas a la fórmula a la 246 y obtienes ahora sí una resistencia total que sería de 1.107 metro cuadrado Kelvin. ¿Queda claro? Sí, profesor. ¿Otra pregunta, comentario? Bueno, nada más como comentario, el resultado me parece que está mal. Sí, es correcto, está mal. De favor, aquí realícenlo y dense cuenta que interpolando correctamente y manejando 4 dígitos de preferencia, el quinto redondenlo para que tengan 4 dígitos, una mayor exactitud, y sí les debe de dar este valor, ¿sale? Este valor debe de andar en 175 watts metro cuadrado o en su momento 175.90 y tantos. Bueno, es que yo lo hice, profe, y me dio de 161.69. ¿Siento qué? 61.69. Ok, aquí esta área también la contaste con este otro dígito, .0992. Sí, sí, también. También calculaste en su momento este otro valor que viene siendo aquí las 3 resistencias con los valores de K y sus espesores así completitos. Y por lo tanto tenemos que cuidar también este otro valor que viene siendo el área del tornillo, el área de la placa. Y sería todo. Ok. ¿Cuánto te arrojó? 161.69. Ok. No, a mí me arrojaba 170 y tantos. Bueno, ahí nada más checamos después los dígitos decimales. Pero bueno, yo revisaría en dado caso tu secuencia y vería yo en qué parámetro estás evaluando. Es que de hecho, al final del documento, bueno, al final del ejercicio, el compañero cambia el dato de 0.903 a 0.983. Ok, y efectivamente es .983, ¿no? Es .903. Ok, el inverso de 1 entre 1.107, su inverso aquí entonces te da .900, ¿qué? 83. 903. Ese sí está correcto, pero abajo lo cambia a 983. Ok, fíjate, ahí hay un
truco maquiavélico. Eso también lo tacho, cuando ya estoy haciendo calificar y todo. Bueno, date cuenta que sí, efectivamente aquí debemos de corregir, hacer la operación. Aquí es una resta, ¿sí? 473.15 menos 294.15 son valores directos, rígidos, que no cambian porque son datos que nos proporcionan, ¿sí? Y aquí ya la otra, esa delta de temperaturas multiplicado por el inverso de la resistencia total, te arroja un valor que tú me dices que sí es de 160 y tantos, ¿vale? Muy bien, déjalo así con todos los cálculos que llevas y la secuencia, y yo estoy consciente que sí hay una variación del valor, pero que en su momento visualizo que los cálculos y el desarrollo sean los correctos, ¿vale? Ok, profesor, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Muy bien, pasamos al problema 2.11, ya lo explicamos. Este lo vamos a ver hoy. Gracias. Entonces, ejemplo 2.11. Ahí está. Listo. Muy bien. Vamos a comenzar entonces con el enunciado. Ejemplo 2.11, nos apoyamos de otro de sus compañeros. Se encuentra González Martínez David. Jeremy. No se encuentra. Hernández Viveros, Brandon, Eduardo. Sí, profesor. Apóyame con la lectura, si eres tan amable, de este enunciado del 2.11 para que lo expliquemos. Un líder manufacturero de accesorios para casa-habitación propone un horno con autolimpieza. El diseño incluye el uso de una ventana compuesta, la cual separa la cavidad del horno del aire del cuarto. La ventana está compuesta de dos plásticos de alta temperatura, A y B, cuyos espesores son XA igual a 2XB, y sus conductividades térmicas son Ka igual a 0.15 watt sobre metro por grado Kelvin y Kb igual a 0.08 watt sobre metro por grado Kelvin. Durante el proceso de autolimpieza, la pared del horno y la temperatura del aire, TPA y TAI, son de 400 grados Celsius, mientras que la temperatura del aire del cuarto es igual a T igual a 25 grados Celsius. Los coeficientes interiores de la transferencia de calor por convección y radiación, HC1 y HR, respectivamente, así como el coeficiente de convección HC2, son cada uno aproximadamente igual a 25 watts sobre metro cuadrado por grado Kelvin. ¿Cuál es el espesor mínimo de la pared de X igual a XA más XB, necesario para asegurar una temperatura que sea menor a 50 grados Celsius en la superficie exterior de la ventana? La temperatura no debe ser excedida por razones de seguridad. Muy bien. Bueno, gracias. Hasta ahí, Brandon. Vamos a visualizar. Nos faltan 2 alumnos. Bueno, ahí vamos.
Podemos visualizar en el ejemplo que acabas de leer, el enunciado, que es un análisis de un arreglo de paredes compuestas, donde vamos a evaluar el flujo de calor que se transfiere desde el interior del horno hacia el exterior. Démonos cuenta que están participando dos resistencias en paralelo. La radiación con HR, su constante HR de radiación, la temperatura en la pared, ¿sí? Del horno, en las paredes internas del horno es de 400, mientras que la temperatura del aire interior del horno, que está aquí encapsulado dentro del horno, también es de 400, pero aquí se evalúa también la convección y la radiación en el interior del horno. Después de esto tenemos este corte o este detalle, más bien es un detalle del plano que nos permite visualizar la composición de esta pared compuesta de la ventana que podemos ver en el horno. Esta ventana o este acceso hacia visualizar el interior del horno nos muestra que la ventana se compone de estos dos materiales, X de A igual a 2 veces X de B. Pero no conocemos cuánto vale X de A y mucho menos X de B. Pero sí nos dice que estos materiales tienen una K de conductividad térmica que nos proporcionan para dichas placas A y B. Yo aquí menciono que pueden ser dos materiales, un material templado de cristal templado y tal vez una mica de plástico de ciertas características con una K diferente, o tal vez dos materiales de cristal con diferente característica en el valor de K que nos permiten evaluar esta ventana para visualizar el interior del horno, con la condición y requisito de que la temperatura TS2 debe de ser igual a estos 50 Celsius. Recordando que hay una columna de aire fuera del horno en el cuarto, donde la temperatura del aire es temperatura ambiental de 25 Celsius con una HC2, ¿sí? Que aquí nos proporcionan, que en este caso es el mismo HC1 y HC2 del aire, pero a diferente temperatura. Una vez que conozcamos X de A y X de B, ¿sí? La vamos a utilizar en esta ecuación para posteriormente calcular el espesor total de esta placa, ¿sí? Que se compone de dos materiales y que va a requerirse sumar X de A más X de B para poder tener el valor de la X o del espesor total de esta placa compuesta. ¿Queda claro hasta aquí? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Nos apoyamos de otro de sus compañeros para que nos apoye con la lectura de la solución, si es tan amable. Le pedimos a Jiménez Rodríguez Mauricio, por favor. Aquí estoy, profesor. Sí, Solución. se requiere definir el espesor de la pared compuesta X igual a XA más XB, necesario para asegurar una operación sin peligro. El análisis y solución será sobre la suposición siguiente. Las condiciones son de estado continuo, se tiene conducción unidimensional a través de la ventana, la resistencia de contacto es despreciable, la absorción de radiación es el interior de la ventana, es despreciable, por lo tanto, no se tiene generación interna de calor. El intercambio de radiación entre la ventana y las paredes del horno ocurre en la superficie interior de la ventana. El intercambio de radiación entre la superficie exterior de la ventana y los alrededores es despreciable. Cada plástico es homogéneo con propiedades constantes. El circuito térmico puede ser construido reconociendo que se tiene una resistencia al flujo de calor asociado con la convección en la superficie exterior, conducción en el plástico y convección y radiación en la superficie interior. Muy bien, punto y aparte. Sí, buenos días. Por lo tanto, visualizamos en el arreglo, ¿sí? Aquí voy a apoyarme tanto del dibujo como del circuito térmico, así un poquito alejado tal vez, pero aquí lo tenemos. Bien,
vamos a evaluar energía de entrada igual a la energía de salida. Estas líneas que se visualizan aquí, verticalmente cerca de los TS2, va a ser nuestro punto de referencia. Lo anterior, o lo que está dentro del horno, como T, energía de entrada, y después de esta temperatura TS2, hacia el exterior, energía de salida. Démonos cuenta que en el interior del horno están dos resistencias, la de radiación y la de convección. ¿Sí? Por lo tanto, de favor, aquí tendríamos dos resistencias en paralelo y a continuación, entre esta pared compuesta están dos resistencias en serie, la placa de A y la placa de B, para llegar a TS2. En TS2 nos damos cuenta que de TS2 hacia el exterior va a ser la energía de salida. Por lo tanto, la energía de salida, nos damos cuenta que la energía de salida va a estar involucrada con toda la convección desde TS2 hacia el aire que está circulando. Esta viene siendo de TS2 a T infinito el punto que estaríamos evaluando aplicando la ley de enfriamiento de Newton para visualizar la cantidad de energía que se libera, que debe de ser igual a la cantidad de energía de entrada, donde se involucran estas cuatro resistencias, pero tenemos que tener una resistencia producto de estas dos resistencias en paralelo. Por lo tanto, vamos a ir resolviendo por pasos para tener el circuito más simplificado y poderlo utilizar en el flujo de calor que vamos a evaluar en este horno. ¿Queda claro hasta aquí? Profe, entonces prácticamente los costados siempre van a ser convección. No, date cuenta que a veces partimos de pura conducción, ¿sí? Pero estamos evaluando las placas sólidas sin involucrar algún fluido en movimiento. Por lo tanto, ahí tenemos que tener cuidado si el problema o la figura del problema nos proporciona algún fluido en movimiento en los extremos. Pero no siempre va a ser convección. A veces no se requiere de la convección, pura conducción. ¿De acuerdo? Ok, profe. Bueno, entonces vamos a proceder, ¿sí? Por eso siempre les pido que se apoyen del texto y del dibujo, si es que nos proporcionan dibujos, si no hay que trazar toda esta información del texto, realizar un dibujo, un pequeño, yo diría un dibujo así como borrador para saber cómo van los datos, que ir colocando cantidades e interpretar el texto para transferirlo y plasmarlo al dibujo. Bien, démonos cuenta que la energía de entrada efectivamente va a ser el flujo de calor por conducción o el flujo de calor total que se esté generando, ¿sí? Desde la temperatura interior del aire interior del horno hasta temperatura TS2. Y entre estas temperaturas del aire interior estarían cuatro resistencias, estas dos más las otras dos de conducción en la placa compuesta hasta TS2. Por lo tanto, esas cuatro resistencias se van a evaluar aquí en la sumatoria de la resistencia total, que para nosotros va a ser, ¿sí?, evaluar las cuatro resistencias, la placa A, la placa B, la resistencia por convección, la resistencia por radiación, pero estas entre corchetes porque es el inverso de dos resistencias que están en paralelo, ¿sí?, y sumadas a las dos resistencias de la pared compuesta. Démonos cuenta que del otro extremo la energía de salida va a estar en función de la ley de enfriamiento de Newton, que nos dice que el flujo de calor por convección es Hc2 por el área por el delta de temperaturas desde TS2 hasta T infinito, que es el aire que está circulando en el exterior donde se localiza el horno. Bien, calculamos los siguientes parámetros. Podemos observar que podemos simplificar esta ecuación de la resistencia total. Muy bien.
Observen, por favor, que de estas 4 resistencias estamos factorizando el área. ¿Sí? Por eso es que aquí tenemos que la sumatoria de las resistencias, el área que es la misma para las 4 resistencias, la estoy factorizando y sería el inverso del área que multiplica a estas 4 resistencias. Pero ya estoy también evaluando que la resistencia de radiación y la de convección dentro del horno me queda como el inverso de HC1 más HR de radiación en el interior del horno, y ya tengo 2 resistencias que estaban en paralelo, van a ser aquí ya una resistencia en serie producto de este inverso de las constantes de convección y de radiación, más la resistencia de A, que es X de A entre K de A, pero no puedo tener otra variable, otra incógnita involucrada en esta fórmula, de tal manera que tendría, a la hora de despejar, no puedo despejar ni X de A ni X de B, porque en la siguiente resistencia, recuerden que tenemos que hacer uso de una formulita que está en el texto. Aquí me voy a regresar y dice que X de A es igual a 2 veces X de B. ¿Es correcto? Sí, profe. Entonces, si yo despejo X de B sería igual a X de A entre 2, o 1/2 de X de A. Y es por eso que aquí estoy sustituyendo, ¿sí?, que X de B le corresponde aquí a X de A entre 2 K de B. Al tener este despeje y esta sustitución en función de una variable, ahora sí puedo despejar, ¿sí? Primero voy a poder ordenar la energía de entrada igual a la energía de salida. Por eso en mi balance de energía podemos observar que toda esta es la energía de entrada, producto del análisis de la ecuación 241 que tenemos al inicio de esta página, temperatura del aire interior menos TS2, ¿sí?, entre la sumatoria de las resistencias térmicas, que para mí viene siendo esta que ya tengo, donde ya factoricé el área. Y como no tengo el área como valor conocido, estoy colocando todo lo que está entre corchetes en el denominador de las resistencias, porque voy a evaluar flujos de calores específicos, no flujo de calor total. Perfecto. Ya tenemos el inverso de HC1 más HR, todo eso a la menos 1, ¿sí? O 1 sobre todo este valor, ¿sí? Matemáticamente aquí nada más está quedando todo entre paréntesis a la menos 1, que sería su inverso, o 1 sobre HC1 más HR. Perfecto, más la otra resistencia, X de A entre K de A, más la otra resistencia de B, que sería X de A sobre 2, K de B. Igual, y en el extremo de la energía de salida, es esta ecuación de la 231, ley de enfriamiento de Newton. También el área, si se dan cuenta, cuando yo estoy ordenando esta fórmula, pues lógico, el área que está en esta resistencia, cuando la paso al otro extremo, pues ya me va a quedar área entre área y se va a eliminar. Por eso aquí ya nada más me queda HC2, ¿sí?, por el delta de temperaturas de TS2 menos T infinito 2. ¿Queda claro esta fórmula, cómo la fuimos factorizando y simplificando? Sí, profesor. Bien, de esta energía de entrada, que es igual a la energía de salida, voy a despejar la variable que me pide el problema, calcular el espesor de la X, pero por el momento voy a ir calculando una X. Y para este caso, la X que yo voy a calcular es X de A. Esto me lleva a que X de A es igual, ¿sí?, a lo que para nosotros es el inverso de HC2, que multiplica, este HC2 pasa multiplicando al delta de esta temperatura, y esta temperatura pasa dividiéndola al otro extremo, ¿sí?, menos lo que tenemos en nuestro despeje para resolver X de A. Finalmente, X de A me queda con esta ecuación ya despejada, y que a continuación la voy a evaluar para visualizar que mi despeje fue correcto. Coloco el análisis dimensional para darme cuenta que la X de A
está resultando en el análisis dimensional de las unidades que están involucradas en estas magnitudes de la fórmula. Efectivamente, x de a me va a quedar en metros, por lo tanto, puedo continuar con la sustitución de valores. Sustituyendo los valores en la ecuación donde ya despejé x de a, con su calculadora, por favor, HC2 vale 25 watts metro Kelvin. Por favor, con la calculadora a 25 a la menos 1 o 1 sobre 25 les debe de dar 0.04. ¿Es correcto? Sí, profe. Bien. Las temperaturas no hay problema, 400 menos 50, ¿sí? Temperatura del aire interior, temperatura de la superficie TS2, que no debe de modificarse, son 50, ¿sí? Después, entre temperatura de la superficie exterior, 50, menos la temperatura del aire ambiente, que son 25, también no hay problema. Y este valor que en su momento es HC1 más HR a la menos 1. HC1 y HR, aquí lo tenemos. Con su calculadora, por favor, sumen 25 más 50 a la menos 1. Y les debe de arrojar este valor de 0.02. ¿Sí vamos bien? Profe, ¿no es punto 25 más punto 25? No, a ver, coloca 20, aquí nos dice textualmente, ¿sí?, que es esta HC1 y HR, serían 25 unidades más 25 y eso a la menos 1, ¿cuánto te da? Ajá, por eso, ahí sí da 0.02. Ok, ¿qué sería este valor? ¿Sí? 0.02. Sí, profe. Sí, da. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Ahí tiene algún chiste cambiarlo a Kelvin, los grados? ¿O se van a cancelar al fin de cuentas? A ver, tu pregunta otra vez, por favor, ¿cuál es? Si es necesario cambiar ahí a Kelvin los grados, ya que están en centígrados. Sí, yo te recomiendo que estas temperaturas ya las lleves en grados Kelvin. Recuerden que siempre les he dicho que HC, K y la constante HR nos indican qué unidades. Aquí ahorita yo le estoy dejando, ¿sí?, con la intención de darnos cuenta que no me afecta. 400 menos 50, me queda un valor aquí en el numerador de 350. 50 menos 25, aquí me queda un valor de 25 unidades en el denominador, que si yo lo llevo a grados Kelvin, también me van a quedar esos 350 y 25, porque sería 400 más 273.15, 50 más 273.15, y en la resta me quedan 350, en Kelvin también, ¿sí? Pero si estas temperaturas estuvieran con un exponencial, por eso es que mejor les pido, siempre les he dicho, que todas las unidades las llevemos a grados Kelvin. Aquí en el análisis dimensional, si se dan cuenta, ¿sí?, se está realizando, pero con la temperatura en grados Kelvin, no en grados Celsius, para poder eliminar con las constantes esa magnitud o esas unidades de la magnitud que es la temperatura. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sale. Aquí tenemos dividiendo el inverso de K subíndice A y el inverso de K subíndice B, pero un medio de esa K subíndice B. Recuerden que este 2 viene como producto de que sustituimos o despejamos X de B, y que al no conocer X de B pusimos toda la fórmula en función de una variable, que para nosotros fue esta X de A. Por lo tanto, ese medio, ¿sí?, que viene, aquí nos va a afectar porque esta K de B multiplicado por 2, que serían 8, acá lo tenemos, la K de B 0.08 watts metro Kelvin, por 2 sería 0.16. ¿De acuerdo? Ahora sí, esta operación, por favor, con su calculadora, para cotejar que X de A vale 0.0418 metros, si son tan amables.
Sí, profe. Muy bien, punto y aparte. Ahora observen de favor que esta X de A la vamos a utilizar, ¿sí?, para evaluar a continuación la fórmula. Recordemos que ya conozco X de A, por lo tanto yo sé que X de B es igual a X de A entre 2, de tal manera que este valor de X de A dividido entre 2 me va a arrojar la X de B. Y que al conocer ahora sí X de A y X de B, lo llevo a la ecuación que me indica que no debo de excederme con TS2 de 50 Celsius y que el espesor X de la pared compuesta va a involucrar la X de A más la X de B. Por lo tanto, aquí tenemos que al sumar X de A más X de B, el valor de la X en la pared compuesta nos arroja 62.7 milímetros, ¿sí?, de esa pared compuesta. Queda resuelto el problema. ¿De acuerdo? Bien, ¿preguntas, comentarios hasta aquí? No, profe. Bueno. A continuación, de favor, vamos a visualizar una resistencia más que se llama resistencia de contacto. Bueno, este problema que ahorita tenemos explicado el anterior, ya se los he compartido en los problemas del 2.1 al 2.12. Aquí los llevamos también. Lógico, hay detallitos ahí que ya mencionaron en el 2.10, que se le pasó aquí al alumno que me apoyó con esto. Entonces, ahorita ya nada más contemplen eso, hagan la corrección o el análisis y sustituyan correctamente. Va a haber detallitos que, les digo, vamos a ir cuidando para que no nos confundamos ahí en ese aspecto. En el grupo, pues ya les comenté que aquí mismo en la carpeta personalizada dentro de la que es la sala principal, la carpeta de archivos, yo les voy agregando información a medida que vamos avanzando con nuestros materiales de clase. Este de recording son las grabaciones que yo les voy dando de explicaciones de algunas fórmulas en base al tema que estemos abordando. Aquí tengo la integración de todos los equipos que no me ha sido posible por aplicar ahorita ETS, pero ya enseguida voy a estar asignándoles número de equipo. No ha quedado abandonado ni olvidado, nada más lo he pospuesto. Por favor, ahí les pido un poco nada más de paciencia para que les diga yo en qué equipo están asignados, que les esté yo direccionando a cada una de esas relaciones. Problemas resueltos del 2.1 al 2.12, se los compartí apenas ayer, ahí lo tienen. Y vamos agregando más información a medida que vamos avanzando con el curso. Les recuerdo que el examen es el lunes de la siguiente semana, el último día de mes, lunes 28 de febrero. ¿Sí les expliqué eso a todo el grupo? Sí, profe. Sí, profe. Y recuerden que a todo el grupo les comenté que íbamos a apoyarnos, que yo el mismo día del examen, en esta misma sala principal de la carpeta de archivos, aquí voy a agregar una carpeta más que va a ser primer examen departamental. El lunes nuestro horario de clase a las 10 de la mañana, a esa carpeta les estaré yo colocando, ¿sí?, por así decirlo ahorita, nueva carpeta. Y aquí sería el primer ¿sí? Departamental. Examen departamental, pero lo voy a colocar en PDF. Formato PDF, igual ustedes, así como les comparto el examen, ahí mismo van a colocar dentro de esa carpeta sus exámenes en PDF el día lunes. Y lógico, a las 10 de la mañana aquí les comparto el examen, lo contestan, lo resuelven en hojas blancas personalizadas con las indicaciones que yo les dé el lunes. En 1 hora 15, 1 hora 15, 20 minutos,
Los 15 o 20 minutos restantes van a estar destinados para que configuren su archivo, lo escaneen, lo guarden y lo personalicen con su nombre completo. Si tengo, por así decirlo, a uno de ustedes que es Misael Carreras Flores, bueno, pues Carreras Flores Misael, con ese nombre completo, comenzando por el apellido, lo personaliza, lo guarda en PDF y me lo comparte en esta carpeta del primer examen departamental. Y aquí se van a ir agregando los 38 exámenes de ustedes en esos 10 o 15 minutos restantes para que concluyamos a las 11:30. ¿Queda claro para todos? Sí, profe. Muy bien. Requisito para ustedes, yo creo que es un requisito y es algo necesario: calculadora, formulario, anexo de tablas disponibles y a la mano, para que con sus fórmulas puedan interpolar, con esas ecuaciones no piensen anotar una ecuación errónea, se apoyen de su formulario, coloquen bien el análisis, el circuito, las unidades en sistema internacional o en sistema inglés, y así se pide el problema, ¿sí? Realizan conversiones y van desarrollando de forma homogénea el problema con los pasos indicados, ¿sí? El dibujo, el circuito térmico equivalente, los datos, las fórmulas debidamente planteadas para despejar, si es necesario, factorizar y sustituir valores y encontrar los valores requeridos al problema que se esté planteando y que tengan que resolver. Si en algún momento el problema les indica que es un problema de pared de placas compuestas conectadas en serie, pues lo resuelven. Si son placas simples, sometida a conducción y convección, también lo resuelven. Si es placa compuesta en serie paralelo, de la misma manera. Puede estar de placa compuesta en serie paralelo en pura conducción, o que puede involucrar conducción y convección en alguno o en los dos extremos de las placas compuestas. Y para eso pues van a ir colocando su circuito térmico equivalente. ¿No hay pierde hasta aquí? No, perfecto. No, Sale todo pues. bien. Entonces ya tienen los dos temas que vienen para el examen: placas simples, placas compuestas, sometidas a conducción y convección, incluso a radiación, y en su momento pueden ser placas compuestas en serie o placas compuestas en serie paralelo. ¿Queda claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Perfecto. Entonces, a partir de este momento, yo ya aquí en mi hojita ya doy por hecho que está agendado el examen y que lo tenemos para el día lunes 28 de febrero, primer examen departamental. Ese día, por favor, recuerden que deben de tener su cámara activada, ¿sí? Por lo tanto, ahora yo voy a ser casi su alumno con mi cámara desactivada, así como estoy ahorita, sin platicar. Y ustedes van a estar trabajando con su examen en esa hora y media con las cámaras activadas. Y si paso lista, yo creo que voy a estar platicando con ustedes, pasándoles lista en forma tal que voy visualizándolos, ubicándolos. Y si en algún momento tengo que hacer un comentario general para todo el grupo, vamos a estar aquí mismo interactuando para que el examen no nos confundamos con el examen y todos coincidamos con las mismas indicaciones e instrucciones. ¿Queda claro para todos? Sí, profesor. Sí, profe. Con toda confianza. ¿Dudas, preguntas, traumas hasta aquí? No, profe, todo profe. bien. Perfecto. Parece Muchas que no, gracias. profesor. Seguimos avanzando entonces. Démonos cuenta que aquí mismo, ahora nos vamos a ir al siguiente tema y tenemos la carpeta que nos dice que es en nuestros apuntes resistencia de contacto. Bien, cuando hablamos de resistencia de contacto ya nos estamos refiriendo a un análisis donde vamos a evaluar la transferencia de calor que se está llevando a cabo entre estas dos placas. La placa A, que le transfiere un flujo de calor a la placa B por conducción.
Sí, a simple vista se ve que es conducción, efectivamente, pero cuando analizo el detalle de estas dos superficies de forma microscópica, me doy cuenta que en ese detalle las superficies de la placa A en contacto con la placa B no tienen el mismo acabado en las superficies, son ásperas y rugosas, o sea, no es un acabado tipo espejo, de tantas micras ya pulidas las piezas. Y ese es motivo por el cual nos percatamos que la placa A con la placa B no están en contacto al 100%. Simplemente queda una columna de aire encapsulada o de algún fluido que puede ser aire o tal vez un fluido líquido o gaseoso. Pensemos que es el aire. Efectivamente, queda encapsulada entre la placa A y la placa B. Y en ese momento se presenta lo que nosotros citamos como resistencia de contacto, una resistencia térmica de contacto más que vamos a agregar a nuestro sistema de la transferencia de calor. Por lo tanto, ¿sí?, podemos visualizar que la caída de temperatura debido a la resistencia térmica de contacto nos va a ocasionar otro gradiente de temperatura. Recordemos que cuando el fluido líquido o gaseoso se queda encapsulado, no existe velocidad en ese fluido y ese fluido, por lo tanto, va a ser una resistencia más por conducción. Esa resistencia de conducción del aire va a ocasionarnos otro gradiente de temperatura y por lo tanto lo vamos a tener que contemplar en el circuito térmico equivalente. Las resistencias térmicas de contacto pueden estar en serie o también pueden estar en serie paralelo, ¿sí?, dependiendo el análisis del problema que se nos esté presentando. Aquí a continuación tenemos los rangos aproximados de las resistencias térmicas de contacto, donde nos podemos dar cuenta en qué valores andan oscilando dependiendo la presión que se les ejerza entre placa y placa. Podemos decir que si nosotros ejercemos nada más 100 kilonewton por metro cuadrado en los extremos de estas dos placas para que se ejercerles presión de compresión, tendríamos este rango, ¿sí?, en las resistencias de contacto para estos materiales. Si aumentamos la presión en los extremos, ¿sí?, a 10.000 kilonewton metro cuadrado, podemos visualizar que se reduce la resistencia de contacto comparada con la presión anterior. Y esto nos lleva a evaluar, ¿sí?, las placas y conocer qué resistencia se presenta debido a ese fluido que está encapsulado en esas superficies rugosas entre placa y placa. Aquí tenemos otra tabla que nos lleva a fluidos que en este caso serían, ¿sí?, es por citar algunos fluidos con su respectiva resistencia térmica de contacto con estas cantidades. Bueno, estos son unos ejemplos de unas resistencias que se proponen y que nos pueden servir para visualizar la resistencia de contacto. Si no nos la proporcionan y si no tenemos más que calcularla, pues vamos a calcular como las resistencias que estamos evaluando para conocer la resistencia de contacto de ese fluido a esas condiciones de temperatura que se está sometiendo en el sistema que se esté evaluando. ¿Queda claro hasta aquí para todos? Sí, pero. Sí, profe. Muy bien, punto y aparte, tenemos un problema a continuación, que es el ejemplo 2.12. ¿Sí? Y va enfocado a resistencia de contacto. Me voy a apoyar de su siguiente compañero del grupo, Leal Celis Víctor, con la lectura del enunciado, por favor. ¿Leal se encuentra? No se encuentra. Leiva García Lot. Aquí. Presente, profesor. Por favor, Leiva, apóyanos con la lectura del enunciado. Ok. Conducción unidimensional, resistencia de contacto. Una capa de tabique refractario de 51 milímetros de ancho, K 1.73 watts metro Kelvin, se coloca entre dos placas de acero de 6.35 milímetros de espesor. K 51.92 watts metro Kelvin,
Las caras del tabique adyacentes a las placas son rugosas y solo en un 30% del área total hay un contacto efectivo de sólido a sólido. La altura promedio de las asperezas es de 0.794 milímetros y las temperaturas de las superficies exteriores de las placas de acero son de 427 grados centígrados y 93 grados, respectivamente. Determina el flujo de calor por unidad de área. Muy bien, punto y aparte. Visualizamos en la figura lo que acaba de leer su compañero. Efectivamente, se va a evaluar una resistencia térmica de contacto, la cual va a estar presente debido a las asperezas que presentan la placa A con la placa B y que queda encapsulada entre estas dos placas con una rugosidad o aspereza de 0.794 milímetros, una columna de aire con su respectiva KC. Aquí no es HC porque el aire está encapsulado, no tiene movimiento, por lo tanto va a ser la K subíndice C del aire. ¿Hasta aquí va bien todo? Sí, profesor. Bien, este detalle que podemos visualizar aquí del dibujo es lo que vamos a observar entre la placa A y el material B. La placa A es de acero al placa de acero, en ambos lados, en los extremos de un tabique refractario. El tabique refractario, démonos cuenta que es poroso y que tiene asperezas de diferente acabado, más rugosas, más ásperas, comparadas con una placa de acero. Pero en su momento vamos a tener que evaluar, ¿sí?, el sistema. TS1 a la temperatura que nos indica, TS4 igual. En el otro extremo, mi gradiente de temperatura viene desde TS1 hacia TS4, por lo tanto el flujo de calor, démonos cuenta que es de superficie a superficie. En los extremos no hay columnas de aire o fluidos en movimiento, es un flujo de calor específico por conducción. Nos proporcionan la K del tabique refractario, afortunadamente. También nos proporcionan la K de la placa de acero. Perfecto, ya tenemos dos Ks para estos materiales, ¿sí?, que las vamos a utilizar y las vamos a evaluar en el sistema. Esto me tranquiliza porque no voy a interpolar, pero voy a evaluar cuidadosamente el circuito térmico equivalente que está siendo analizado desde la placa de acero, el refractario, las resistencias de contacto en los extremos del refractario y la placa de acero del lado derecho, ¿sí?, que se localiza en el otro extremo del circuito. Los valores de X también me doy cuenta que nos proporcionan la X de A y de la misma manera X de B para evaluar el sistema. Por lo tanto, también tenemos estos datos conocidos en el problema que estamos resolviendo. Dense cuenta que a continuación la solución nos dice lo siguiente. Listo. Este problema se puede resolver idealizando el sistema real, suponiendo que las asperezas o puntos de contacto y los huecos de las superficies de contacto acero tabique están distribuidas como se muestra en la figura siguiente. Bien, vamos a poner aquí unos rectangulitos, ¿sí? Porque si yo quiero visualizar este porcentaje de asperezas en toda la superficie lateral izquierda y derecha del refractario, pues lógico no la voy a poder ver de forma a simple vista. Se muestra que es de forma microscópica y que hay un porcentaje de contacto, dándonos cuenta que el aire ocupa un 70% debido a esas asperezas, de que el aire está encapsulado en un 70% con esta KdC. ¿Y cuál es el contacto que existe de forma real entre el tabique y la placa de acero? Pues nos damos cuenta que por las asperezas el tabique cumple nada más con un 30% de contacto entre superficie y superficie. ¿Queda claro hasta aquí? Sí, profe. Bien, es por eso que aquí agregamos estos tres rectangulitos que está de K subíndice C, que nos dice que el aire ocupa un 70% de esta superficie. Por eso quedaría aquí en paralelo el aire
Y aquí abajito otro recuadro entre KDC y KDC, pero aquí sería KDB', que sería el tabique a este 30%. ¿Queda claro? Que aquí lo vemos en esta indicación que está aquí con esta línea que nos muestra la ubicación del tabique. Todo este recuadro pequeñito que queda abajo de KDC sería el tabique refractario con ese 30%, el aire con el 70% en esa superficie que está entre el tabique y esta placa de acero. Y antes de esas dos porcentajes, de esas dos cantidades para el aire y para el tabique, aquí tendría yo el tabique como resistencia al 100%, de forma normal. De forma microscópica tendría yo estas dos y de forma normal la KDA. Hay una línea de centros y recordemos que la línea de centros nos demuestra simetría y esto me indica que lo que tengo del lado izquierdo de la línea de centros es simétrico, es igual a lo que tengo del lado derecho de la línea de centros. De tal manera que nos vamos a apoyar de esta línea de centros para evaluar nada más la mitad del sistema. Del lado derecho, como lo tengo aquí, voy a evaluar KDB, ¿sí?, al 100%, KDC al 70%, KDB' al 30% y KDA al 100%. Perfecto. Con sus respectivos valores de XDB, XDBC, que es las asperezas que se están evaluando con ese porcentaje. KDA es el espesor normal de la placa de acero y KDB también es el espesor normal del tabique refractario. Observen en la figura, ¿sí?, que está a continuación. ¿Okay? Y nos damos cuenta que efectivamente el flujo de calor específico por conducción, eso sí, lo vamos a evaluar desde TS1 hasta TS4 y que en el circuito se van a encontrar 4 resistencias. La de B, que es el refractario de forma normal, la del refractario al 30%, la del aire al 70%, en paralelo estas dos, ¿sí?, porque el aire es una resistencia de contacto que se incorpora y que queda en paralelo con el tabique debido a esas asperezas, y la de la placa de acero. Perfecto. Aquí a continuación tenemos que el coeficiente de transferencia de calor U va a ser igual, y mencioné hace un rato que vamos a evaluar la mitad debido a la línea de centros, y por eso aquí nos aparece que es el inverso de la resistencia total, pero la mitad, un medio de esa resistencia total. ¿Cuántas resistencias son? Visualizamos que son 4, pero que 2 están en serie y 2 se presentan en paralelo. De tal manera que mi circuito térmico con el que veo en la parte superior me va a quedar de esta manera. La resistencia de B del refractario, la resistencia del refractario y del aire, que es un 30-70%, pero producto de esas dos resistencias, que va a ser con la ecuación 246, que la vamos a calcular, y la resistencia del acero. Dense cuenta que aquí aparece un 2 porque estamos evaluando la mitad de todo el sistema que se está analizando debido a la línea de centros, que estamos evaluando la mitad del lado derecho. Con estas indicaciones tenemos que calcular la resistencia de B. Tenemos que calcular la resistencia de B' al 30% y la de C del aire al 70%, evaluarla con la fórmula correspondiente y sustituir aquí una resistencia producto de 2 que están en paralelo y la resistencia de A. Todas estas, producto de todo esto multiplicado por 2, por ese medio que estamos evaluando del circuito térmico equivalente. Bien, el tabique refractario evaluado de forma normal. Dense cuenta que el tabique refractario lo estoy evaluando con esta X del refractario, que es X de B, 51 milímetros, pero como voy a evaluar la mitad del refractario, sería la mitad de 51 milímetros. Es por eso que aquí aparece X de B entre 2. Estoy evaluando esa mitad nada más del puro espesor del refractario entre K de B. ¿Vamos bien hasta aquí? Una pregunta, profe. ¿Evalúa la mitad
porque esté evaluando la mitad donde está el aire también. Estoy evaluando esta mitad de aquí de la figura, ¿sí? Desde aquí de la línea de centros hacia la derecha. Aquí hay el tabique nada más, esta mitad que tengo aquí, todo esto es el tabique. Estos recuadros que están aquí un poquito exagerados son para indicarme que tengo dos resistencias en esta superficie microscópica por las asperezas de punto 700, ¿sí? Esta aspereza de punto 794 milímetros. Esa aspereza entre A y B, que es aquí entre el acero y el refractario, van en toda esa superficie, pero que para que yo la pueda identificar, pongo este recuadro de KdC al 70% del aire, y aquí otro recuadro que sería K de el refractario al 30%. Por eso esta parte la estamos evaluando, refractario al 30, el aire al 70 y el acero en forma normal. Y estoy evaluando de la línea de centros hacia la derecha para tener la mitad de todo mi sistema. Si no, sería un espejo de este circuito más otro que se desplegaría de acá hasta al lado izquierdo. ¿De acuerdo? Profe, yo tengo una duda. ¿Te escucho? Bueno, dice que el tabique con el aire están en paralelo, las resistencias. Ajá. Pero bueno, en la imagen parece que es en serie el aire con el acero, ¿no? El aire con el acero, sí, de hecho aquí está en serie. Este es el aire, acá de esta que tenemos acá. Este es el aire y que está en serie con el acero. ¿Sí? Aquí está el acero, la placa de acero. Está en serie, pero está en paralelo con el refractario, debido a que el aire queda encapsulado al 70% y esta resistencia del tabique está en contacto con el acero, ¿sí? En un 30%. Por lo tanto, el refractario y el aire, ¿sí? El 30-70% hacen contacto con la placa de acero, pero en porcentajes diferentes. El aire, date cuenta que ocupa 0.7, ¿sí? Mientras que el 0.30 lo ocupa el refractario. Ok, ya, gracias, profe. ¿Sale? Muy bien. Dicho lo anterior, aquí ya tenemos la resistencia de B, que nos da un valor de 14.740 por 10 a la menos 3 metro cuadrado Kelvin Watt. ¿Sale? La resistencia de la placa de acero. Nos damos cuenta que es X de A entre K de A. Tenemos los datos directos, por lo tanto, la resistencia de la placa de acero, sin ningún problema, la calculamos y nos da 1.2230 por 10 a la menos 4. Ya tengo la del acero y ya tengo la del refractario de forma normal. Ahora necesito calcular a continuación la resistencia de B, que sería B' para no confundirla con esta de la tabique, que está de forma normal, B' del refractario, pero al 30%, punto 3, ¿de acuerdo? Y aquí no es el espesor del refractario, es la X, ¿sí? La X de B'C, y la X de B'C es esta para nosotros, las asperezas de punto ¿qué? 794 milímetros, que en metros viene siendo punto 000794. ¿De acuerdo? Y es este valor que está aquí, sustituyéndose aquí en la fórmula, aquí está, 7.94 por 10 a la menos 4. Punto 3, que es el contacto del refractario con estas asperezas, y la K del refractario es así de forma normal, 1.73. Por lo tanto, la resistencia del refractario al 30% por las asperezas, ¿sí? Vale 1.5299 por 10 a la menos 3. Esta resistencia está en paralelo con la del aire, ¿sí? Por lo tanto, calculamos la del aire, y el aire no me dieron la KdC. Al no tener la KdC, voy a entrar a tablas y hacemos lo mismo que les he indicado en clases anteriores. Del anexo de tablas A4, propiedades termofísicas, en este caso para el aire, lo vamos a buscar y nos vamos acá. Y aquí buscamos, me voy a ir rápidamente al anexo A4, anexo A2, A3,
¿sí? Y aquí empiezan los anexos A4. Entonces, en la página 265 tenemos la columna de aire y necesito saber a qué temperatura. Perfecto. Por lo tanto, aquí vamos a ubicar que el aire se está sometiendo a una temperatura promedio, ¿sí?, de 427 más 93 entre 2 más los 273.15. El aire se somete a una temperatura promedio para este problema entre 533.15 Kelvin. Con esta temperatura promedio entramos a tablas y buscamos la K que le corresponde a 533.15. Por las unidades y por las fracciones no voy a tener el valor directo, pero voy a interpolar entre 500 y 550 de ese anexo de tablas que estamos mostrando en nuestra información de la secuencia del problema. Es por eso que aquí interpolamos entre 500 y 550. La K vale 40.7, 43.9. En la parte superior me dice que son por 10 a la menos 3 watts metro Kelvin. Perfecto. Entonces estos dos datos, 40.7 y 43.9, son los que tenemos aquí. Y que al interpolar obtengo una K que ustedes van a resolver también de 42.82 por 10 a la menos 3 watts metro Kelvin. Bien, con este valor lo sustituimos en esta ecuación, ¿sí?, para encontrar la resistencia DC. X de BC es la misma aspereza donde se está colocando el aire encapsulado. 0.7 porque es el contacto del aire que queda encapsulado en ese porcentaje de asperezas. 0.7 porque no es 70%, es un valor adimensional, por lo tanto queda como 0.70. Y KDC, que aquí la tenemos y que la acabamos de calcular. Perfecto, con estas indicaciones sustituimos valores y encontramos la resistencia del aire, que vale 26.49 por 10 a la menos 3 metro cuadrado Kelvin watt. Esta resistencia del aire más la resistencia de B', ¿sí?, la llevamos a la ecuación 246 para obtener la resistencia de B'C, que ahora sí es este valor, más la resistencia de B, que es este valor que obtuvimos, más la resistencia de la placa de acero. Finalmente encontramos, ¿sí?, aquí en el valor de U, todo eso multiplicado por 2 porque es la mitad de la resistencia total y elevada a la menos 1 para encontrar el inverso de la resistencia total, que para nosotros es el coeficiente total de transferencia de calor. 30.66 llevado a la fórmula sería 30.66 por el delta de temperaturas, nos da un flujo de calor de 10.240.44 watts metro cuadrado. ¿Queda claro? ¿Comentarios, preguntas hasta aquí? Profesor, perdón que lo interrumpa, ya tengo otra clase, me tengo Sí, que retirar. Sale, nos retiramos, gracias, me excedí con un minuto o algo así. Bueno, continuaríamos con la siguiente tema el día... No, pero ya tenemos clase el lunes, hacemos examen y después continuamos con piezas cónicas, para que me recuerden que sería el tema que vamos a abordar después del examen. ¿De acuerdo para todos? Sale, profe. Sí, profe.